Buenas noches. Bueno, mientras espero que se vayan uniendo, eh, acá les voy compartiendo unas fotos de Ezequiel. Me gustaría dar una breve introducción a quién es Ezequiel. Antes de eso, contarles que este vivo va a quedar grabado. La idea es hacerle una entrevista a Ezequiel, hablar, conversar, compartir. Buenas, qué lindo, todos los que se van uniendo. Y después hacer una meditación que va a guiar. Para mí es un honor tener a Ezequiel hoy acá y compartir este rato. Lo conocí hace poco tiempo por medio de Flor Daneu. Ezequiel es un practicante precioso y profesor de yoga. Es el presidente de Ojjayi, ¿sí? Que es la organización de yoga terapéutico, Ayurveda y yoga. Es profesor de Hatha Yoga, de Mantra, de Tantra, de Vedanta, de Nyasa Yoga Nidra, de yoga antiguo, de yoga kuruntas, de yoga para niños, de acroyoga, masaje tailandés. Él comenzó a meditar desde muy chiquito, a la edad de 5 años, y a conocer un poco sobre metafísica, junto con su mamá. A la edad de 5 años, a los 12, si no me equivoco, tuvo la fortuna de conocer a Indra Devi. A los 14 empezó a practicar yoga, como quieran decirle. A los 17 hizo su primer profesorado de yoga. Estamos hablando de alguien que practica hace mucho tiempo y que claramente debe traer esto de otra vida. Tiene sus formaciones de yoga online, lo que hace que llegue a personas en todo el mundo. Es espectacular lo que hace y sus formaciones. Y además de eso también organiza numerosos festivales de yoga, ¿sí? Los formó acá hizo acá en Argentina, festivales solidarios. Él vive en Panamá hoy por hoy, ¿sí? En España, colabora con la revista Salud. Y si hay algo que a mí me conquistó en la primer clase que tuve con Ezequiel, es que le da mucho foco al amor dentro de la práctica. Los que saben y conocen mi práctica saben que tiene totalmente que ver con esto. Desde el lugar del budismo tibetano, el amor y la compasión son las bases. Y encontrar a alguien donde el lenguaje sobre el amor esté tan presente, para mí es un honor. Así que le voy a pedir por favor a Ezequiel, si está por ahí, que me mande, a ver si me mandó para unirse. Decirle a todos que gracias por estar acá. Es realmente una alegría. Mientras que espero que Ezequiel me mande su solicitud, quiero decirles que yo practico yoga hace no me acuerdo cuántos años, desde mis 21, pero tuve... acá miren, a ver si es esto. No, pero soy muy mala con esto. Ahí está ese. Vamos a enviarle. Ahí vamos. Y esperemos que se conecte. Ahí vamos. Hola, ese, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Para vos, buenas tardes, ¿no? Entrando, sí, son las 7 de la tarde acá en Panamá. Así que bueno, buenas tardes, buenas noches. Un placer estar acá contigo, bueno, compartiendo. Y Una gracias por alegría. toda esa introducción tan linda. Por Gracias. favor, estoy muy contenta. Para mí de verdad que cuando Flor me presentó a tu mundo, de repente fue como encontrar a alguien que ojalá pueda tener cerca mucho tiempo. Y me gustaría que, ya acá obviamente hay mucha gente que te conoce también y te va a estar escuchando y aprovechando que estás acá dándonos un rato de tu tiempo, pero también me gusta usar este espacio para que otra gente te conozca y gente argentina, porque sos argentino. Sí, soy argentino, soy argentino. Sos argentino, pero vivís en Panamá ¿hace cuánto? Vivo en Panamá hace 11 años casi. Y bueno, tengo igual papá panameño, pero Ah, sí, o sea, pero soy argentino. Se me escucha, ¿no? Argentino también. sí, muy argentino. Y por Sí. lo que yo fui investigando un poco, o sea, ¿sos de Mar del Plata o pasaste mucho tiempo en Mar del Plata? Bueno, realmente nací en Buenos Aires, pero fuimos de muy chiquititos a Mar del Plata. O sea, me crié en Mar del Plata, me crié con el mar. Por eso la foto también ahí
Sí, la disfrutando metí porque para que haya un pantallazo de un poco de todo lo que sos. desde el surf, el mar es otra forma de meditar o de conectarnos internamente, así que eso se lo debo a Mar del Plata, que me conectó desde chiquito con el mar. Me gustaba la idea de pasar un poco de tu historia y contar un poco de cómo, o sea, porque empecé a investigar y es como muy rico, me imagino, todo lo que viviste y lo que estudiaste, y me gustaba hacer un pantallazo como por cómo llegaste al yoga, esto de los 5 años con tu mamá, y todo, en tu adolescencia y todo lo que aprendiste y estudiaste y estudiás. Y después tal vez entrar en preguntas y bueno, y lo que la gente también vaya preguntando, ¿te parece? Claro, claro que sí. Bueno, empecé de chiquitito, como bien decías y contabas. Tengo una mamá muy especial que es metafísica, desde muy joven con el control mental, con la meditación, con todo, técnicas de manejo de energía, de conciencia interna. Y desde muy chiquito como un juego, porque fue así, fue como un juego, me generó esa práctica. Y cuando somos niños, ya tenemos, o sea, cuando nosotros nacemos muy conectados al presente, a la naturaleza, a lo que somos en esencia, seres de energía. Entonces, cuando vos a un niño lo agarrás y le enseñás esas técnicas que ya lo tienen él, lo que haces es que perdure más tiempo, porque el sistema nos va sacando, ¿no? De todo eso. Así que, Obvio. no, con mi mamá súper agradecido de que me regaló eso, ¿no? Y después eso me fue llevando en la adolescencia, más cerca de los 20 y algo de años también, a profundizar cada vez más en técnicas de Oriente, y ahí donde el yoga también me enamoró, el yoga nidra, conocer a Indra Devi, como vos me comentaste, cuando estabas en la introducción. Sí, la verdad que mi mamá fue el pilar en todo eso. Y hoy en día sigo hablando con mi mamá cuando hablamos horas de estos temas, Es, ¿no? pensaba cuando leía eso de tu mamá, pensaba también en lo lindo que es ver en Occidente hoy cada vez que hay más chicos que practican yoga y que meditan y cómo esto está teniendo un impacto. Hace poco mi maestra escribió una tesis al respecto de cómo implementar meditación y yoga, no solo para los niños, sino para los docentes también, y cómo lo probó, ¿no? En clases y cómo modificó al ambiente y el entorno escolar. Y escuchaba a vos y leía esto de tu mamá y pensaba qué bendición tener una mamá así, debe ser súper mágico y, y agradecido. Pensaba en mi historia, yo tuve un tío que era ayurveda, era médico ayurveda, desde muy chica meditaba con él y él me abrió todo un mundo que mis papás iban por otro lado. Y a veces no tenemos idea de cómo podemos incidir en la vida, ¿no? De alguien chiquito, chiquita, y expandir un mundo infinito. Él me abrió esa puerta enorme y vos lo abriste de parte del lado de tu mamá y en la adolescencia empezaste a practicar. Leí que hiciste un profesor a los 17, me parece impresionante. ¿Me contás un Sí. poco de eso? Sí, bueno, por esas cosas del universo, como me gusta decir, un día iba caminando por un lugar y había yoga, bueno, de más chico fue, ¿no? Pero había un yoga para tercera edad. En ese entonces yo era chico y prácticamente no había hombres. Así que bueno, fui al lugar, no me querían dejar practicar. Después me dejaron practicar porque era un jovencito y era hombre y eran todas señoras grandes. Así que bueno, así empezó mi práctica. Y bueno, a los 17 años, casi 18, estudié la primera formación, que eso ya fue en Mar del Plata de yoga. Y bueno, ahí entró el camino que sigue toda la vida, ¿no? El yoga es eterno y es enorme conocimiento. Y también era muy pequeño y la gente me miraba un poco extrañada, Claro. pero ¿Ahora cuántos años tenés? ahora tengo 44 años. Digamos que en esa época, yo por lo menos de lo que vivía yo tengo 38, de lo que vivía con mi tío, me acuerdo de los jueves me iba a su casa, a mi adolescencia, a hacer unas meditaciones con 7 personas adultas, todos mayores, y era como un poco como los locos, los raros. Todavía el yoga estaba empezando a ganar un espacio. Hoy muchísima gente, por suerte, ¿no? Esto está como expandiéndose exponencialmente, pero en esa época es como decís vos, ¿no? Era medio raro, no era de tan fácil acceso. Y también estaba un poco esto, pensaba mientras te escuchaba, que era como tal vez al principio más ligado a la mujer, ¿no? Como que Mm. era más raro que los hombres estén practicando yoga.
Y hay tantos maestros, hombres, yogis, tan importantes en la historia. Vos después hiciste ese profesorado a los 17 y después viajaste a India muchas veces, casi todos los años. Sí, hace muchos, muchos años que ya viajo a India. Encontré un lugar que se llama Rishikesh, que es un lugar sagrado a nivel de conocimiento antiguo, de yoga, de ayurveda, de yoga de sonido, nada yoga o mantras también para que la gente que está compartiendo ahora sepa qué es. Sí, y me enamoró y también encontré esa parte antigua, que quizás mucho me escuchaste hablar en el curso, Me de encanta. sí, de lo que es realmente, ¿no? Este conocimiento y a veces que hay tanta confusión. Y saludos a la gente que está escribiendo. Sí. Ahí de Verónica. Un abrazo grande. Eh, entonces, India me hizo mucha resonancia también de todo lo que me fue regalando mi mamá de chiquitito, ¿no? Porque uno en Occidente se encuentra a veces mucho de lo espiritual traducido a Occidente o adaptado a la mente occidental, pero en su origen hay una gran diferencia. Entonces ahí es como que me voy a resonar muchas cosas que escuchaba de mi mamá o que resonan adentro de nosotros, porque cuando uno escucha un conocimiento que se comparte solamente desde el amor y la unidad, es imposible que no resuene en tu interior, porque es lo que somos. Así que sí, India, es más, tuve la dicha de conocer a Daisy Mayqueen, de la cual Sí. me hice muy amigo, y compartimos también meditaciones por acá, por Instagram cada tanto, que ella vive allá hace mucho tiempo y también es ella un ser divino Es y todos los espectacular. hermanitos que tiene también, que comparten con ella. Y allá tenés, yo me voy a poner totalmente en rol de alumna y en rol de preguntas vos allá tenés, o sea, hoy por hoy tenés algún maestro allá o en algún otro lugar del mundo o ¿cómo se dice? ¿Seguís en vínculo con, o vas nutriéndote de distintos maestros? ¿Cómo es? Bueno, tengo digamos, esos seres o canales que comparto, como o sea que cada viaje que voy generalmente llevo algún grupo a India que se queda estudiando, pero yo esos días que estudio el grupo me voy con diferentes maestros que ya conozco, ya sea en yoga de sonido, ya sea en Ayurveda, hay una médica en Rishikesh increíble que se llama Buya, que es increíble, es una doctora en Ayurveda. Y así hay un montón de maestros, pero el tiempo me fue llevando o acercando a maestros que respetan ese conocimiento desde lo antiguo, porque también hoy India la encontramos que está muy metido a Occidente. Uno va a India hoy y no todo es, o sea, hay de todo, como en todos lados, ¿no? Como a mí esta parte del yoga clásico y del antiguo y de los linajes puros me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención, resueno mucho, porque hoy por hoy en Occidente, y no es por criticar, no vemos muchas formas diferentes en las que el yoga llega a Occidente. Eh, Supongo que son formas en las que tal vez alguien haciendo algo que no es clásico, no es tradicional, o eh, tal vez es una forma donde tal vez se le pueda despertar, ¿no? La semilla de profundizar el conocimiento, pero hoy a Occidente van llegando formas distintas y se va adaptando. Eh, y de hecho, en el profesorado, o sea, yo pensaba con el tema del profesorado en línea, que funciona muy bien. Yo quiero contar que Ezequiel da distintos profesorados de yoga en línea. Hay gente de todos lados del mundo que hace sus profesorados. Estoy haciendo con él un profesorado de Nyasa Yoga Nidra, que es muy recomendable. Está por sacar un libro, que ahora después vamos a hablar sobre el libro. Ya sacó el libro, pero ahora está por salir en Argentina. Y pensaba, ¿no? Me acuerdo de una charla de uno de mis maestros que decía, bueno, acerca de los siddhis, de los poderes, ¿no? Antes pensar en hablar con alguien en China era imposible, pero hoy con un teléfono tenemos un siddhi, ¿no? Hablamos, podemos hablar con alguien en China, o vos puedes estar en Panamá y yo acá y estamos acá hablando, y poder usar las herramientas tecnológicas para poder llegar a mayor cantidad de gente, o gente que tal vez no tiene la posibilidad de acceder a una ciudad donde normalmente están los profesorados, de repente tiene la posibilidad de tomar un profesorado de yoga y poder empezar a enseñarlo en su lugar de residencia.
Sí, no, lo virtual o la tecnología, la verdad que lo que nos regala es enorme. Y también la pandemia ayudó a que eso se avance más todavía, no se potencie por lo que pasó con el tema de cerrarnos. No, realmente hoy tenemos una facilidad de poder compartir con muchos seres o en grupos, inclusive de meditaciones o demás, o formaciones que es una virtud muy grande que podemos tener acceso de la mano. Así que sí, sí, totalmente. Vos hoy Otro maestro, tenés tus profesorados en línea y también das clases en Panamá. no, ya no doy tantas clases, no doy charlas, hago algunos segmentos para televisión acá en Panamá, sobre técnicas justamente con lo que pasó de la pandemia, también para la gente todo este tiempo en canales, en programas. Estuvimos colaborando también con el MINSA, acá con Salud en Panamá, sobre todo con pranayama, técnicas de respiración, de armonía interna, para todo lo que estaba pasando. Pero no tanto doy clases, pero sí doy cursos, charlas. Formaciones, digo, pero das también formaciones presenciales allá en Panamá o únicamente haces las formaciones online. Bueno, ahora solamente online, ¿ya? Y antes de la pandemia viajaba mucho, que ahora, bueno, ya quizás dentro de unos meses se retome, pero iba mucho a España y viajaba A por España. América. Sí, Y sí, ahí sí, la lo cosa presencié. Sí, a flor. claro, sí, exacto. Me parecía que era interesante, leía, ¿no? Que das clases bueno, que sos formador de profesores en Hatha, yoga, mantra, tantra, vedanta. Eh, y a ver si compartís conmigo, eh, una cosa que siento que pasa mucho en Occidente es que pensamos en yoga y solamente pensamos en Hatha, ¿no? En el camino duro de la práctica de física, ¿no? Del yoga. Y hay muchas formas de hacer yoga. Este Occidente no, es como que todavía no, esa parte todavía está llegando, ¿no? Y veo que vos formás profesores en muchas formas distintas de lograr esa unión y esa unión y ese amor, esa conexión. Me gustaría que tal vez nos compartas como las distintas formaciones que tenés, las distintas formas que hay de hacer yoga. Eh, Sí, claro, claro que sí. Bueno, me gustaría empezar por hablar un poquito del Hatha Yoga, ¿no? Que a veces hay confusión en América de que se lo vincula con el yoga físico, ¿sí? Y realmente no es así, si vamos a Oriente. Hatha significa la unión de la luna y del sol, la unión de lo femenino y lo masculino, en un completo balance. Eso es como, digamos, el principio de lo espiritual, lograr ese balance de tu energía femenina y masculina. La femenina es la que canaliza lo sutil y lo masculino es lo que lo mantiene en el tiempo o en la práctica, ¿no? Lo que lo mantiene en que perdure. Eh, entonces realmente no hay un yoga físico, ¿no? El occidente lo lleva a que sea Eso. un yoga físico. El yoga realmente, si lo analizamos desde la historia y de estos rishis antiguos que lo canalizaron, era uno solo. Después diferentes maestros o discípulos le fueron cambiando los nombres y surgieron las ramas, los estilos. Hoy nos encontramos con montones de estilos diferentes, pero realmente el yoga está mucho más allá del asana o de la postura física. El yoga es todo el día, ¿no? ¿Cómo practico yoga? ¿En un mat? No, realmente yoga es llevar lo que te despierta a practicar internamente y en el presente a la vida cotidiana. Mirar el mar es practicar yoga, porque es unión. La palabra yoga es unidad. Entonces, si yo miro el mar y me relaja y me conecto y me genera una armonía y una conexión en ese momento presente, estoy practicando yoga. La persona que pinta un cuadro o que escribe o que se conecta a algo que hace y lo conecta al presente y le hace bien, está practicando yoga. Por eso a veces hay muchos textos que vienen del sánscrito o del hindi, que son traducidos al inglés primero y después al español, y a veces hay malas traducciones o se pierde mucho conocimiento antiguo de que realmente el yoga, la parte física, es como una excusa, es superficial. Porque el De yoga, hecho, de hecho, en los Yoga Sutras, ¿no? De Patanjali, en un solo sutra, habla sobre la práctica física, ¿no? Digamos, es como exacto, y para que los que no saben, ¿no? Es como una de las tantas Biblias del yoga que hay, y este gran maestro Patanjali solamente en el, un el, momento habla sobre la práctica física. porque
si tenemos que esto que seguramente me lo escuchaste, ¿no? Si tenemos que describir qué es el yoga, tenemos que hablar de rotación de conciencia. Es una práctica que se decodificó hace muchísimo tiempo en Oriente para que el ser humano utilizara el medio que se creía que era el cuerpo físico. Nos creemos que somos un cuerpo, un nombre, una actividad, ¿no? Un rol. Y nos olvidamos que somos una energía habitando ese cuerpo físico. Entonces el yoga te invita a que uses el cuerpo y los sentidos practicando en movilidad, las posturas, con la respiración consciente que te conecta al presente, y eso va despertando el anhelo ardiente, va despertando eso que realmente habita en nosotros. Y empezamos a sentir que hay algo más, que hay una armonía que no habíamos contemplado o que estaba, pero ahora está habiendo conciencia. ¿Sí? Entonces el yoga va a usar, más allá de todos los beneficios que tiene a nivel físico también, ¿no? Obvio. Pero es como una excusa que utiliza el cuerpo, ¿sí? Porque es aperturar desde la movilidad, estirarme, expresarse, para ir hacia el interior. Esto también surge antiguamente porque era muy difícil, con esto te cierro, era muy No, no, difícil. vos hablá todo lo que quieras, yo estoy acá como una excusa. Está bien. Era muy difícil, hoy en día es muy difícil que una persona la traigamos de golpe si no tuvo una práctica interna y la sentemos y le digamos medita y que esté tranquila, relajada, en quietud, le va a picar, le va a rascar, no va a poder, le va a costar. Pero ¿qué pasa si la traemos y le decimos, sentí cómo se estira tu brazo, cómo se abren tus caderas y sentí cómo inhalás y exhalás por la nariz? Lo va a poder hacer porque está vinculada al cuerpo físico. Pero esa apertura que hace desde lo físico va a ir despertando todo lo que contiene en su interior, todo ese conocimiento. Y cierro con esto. Antiguamente, todos estos conocimientos siempre fueron comunicados desde un lugar de no dependencia, liberándonos del que comunica, de la práctica, encontrando nuestra propia manera de practicar y despertando el recuerdo de todo ese conocimiento que está en todos por igual, ¿sí? Eso en Oriente, todavía hay maestros, y tuve la dicha de encontrar varios de ellos, eso todavía está. Se ha ido perdiendo un poco, porque Occidente se metió mucho en Oriente. Y eso es lo lindo de encontrar en este camino, porque a veces nos encontramos mucho en lo espiritual, que termina siendo dependiente o un camino que busca adeptos, ¿sí? Y algo que me quedó grabado de mi mamá y está en el libro, ¿no? Esto lo comparto en el libro, es que mi mamá de muy chiquito me dijo, ¿no? Que el amor no busca adeptos ni busca reconocimiento. Divino. Y justamente cuando encontré esos seres en India, en otras palabras, en otra forma, comparten lo mismo. Ellos no buscan reconocimiento, es más, son súper humildes, enseñan en sus casas, muchos ni cobran para Totalmente. enseñar. Y no está esa sensación o sea, de dependencia para nada. Es como, vaya, aprende y te vas. Cuanto más, cuanto más rápido te puedo sacar de encima, mejor. Lo digo en criollo, ¿no? Pero poder apropiarse de la práctica y hacerla propia. Me gusta retomar esto que decís, porque es precioso todo lo que acabas de decir, y me parece que es tan importante a la hora de la práctica tener presente la no dependencia y que hacer una práctica que está tan vinculada con el amor no tiene que tener que ver con la dependencia, porque el amor no es dependencia. Y esto me parece como un datazo que es importante a la hora del discernimiento, de la práctica espiritual, de que si hay algo que está reteniendo y generando tensión y presión, es nada más echarle el ojo y ver dónde estamos, ¿no? Me parece que el discernimiento del camino espiritual es muy importante porque así como hay grandes maestros buscando realmente esta apertura, esta conexión, esta unión y nuestra expansión, también, ¿no? El camino espiritual, y muchas veces no se habla sobre esto, también puede haber, dicho criollamente, mucho chanta. Me gusta como decirle a mis alumnos, estemos con los ojos abiertos, ¿no? El discernimiento, porque si no cualquier persona viene y te dice, para que seas completamente feliz tenemos que tirarnos por un balcón, y ahí van
30 personas atrás de alguien que dijo que para liberarnos tenemos que tirarnos de un balcón. No, totalmente, no, todo existe, ¿no? Y todo está por un motivo divino y siempre hay que tomarlo mejor, ¿no? Pero el sistema es una enorme programación, ¿sí? Para que el ser humano, o la energía encarnada, no tenga poder interno, dependa de lo externo, y busque en lo externo su supuesta felicidad. Y hay mucho en lo espiritual donde el sistema se mete para seguir programando esa dependencia, ¿sí? Mm. Y quizás está bastante tapado o por atrás, pero igual lo podemos percibir. Por eso es muy importante esa palabra que usaste, ¿no? Realmente verlo real y escuchar desde nuestra esencia o interior, ¿sí? Ojo, y acá vuelvo al amor. El amor no critica, el amor no se enoja ni juzga. Simplemente contempla lo que no es armonía y le manda amor y lo deja ir. Y toma lo que le haya dado de aprendizaje. Porque ahora hablando un poquito de mi camino, me ha pasado mucho, sobre todo de joven, o sea, adolescente, 20 y pico de años, me pasó mucho encontrarme en algún tipo de esos caminos, ¿no? Eh, y hay un momento que te genera un poco como de una confrontación interna con uno mismo. Pero si esto es amor y después con los años te das cuenta y con la práctica de que todo por algo está. Un ejemplo voy a dar. Supongamos el yoga más físico del planeta, ¿no? El yoga más físico, que no tenga casi nada espiritual, pero tiene la conciencia en la respiración. Algunas personas o muchas personas van a entrar por la parte física y en algún momento le va a despertar que hay algo más. Y su energía va a traer otro camino, otro ser que canaliza otro camino. Entonces, más allá que eso empezó como físico o no espiritual, lo llevó a realmente conectarse internamente. Entonces, todo está por algo. Pero sí hay que tener cuidado, porque el sistema sigue ahí y también se mete en lo espiritual. ¿Mm? Pero me encantó esto último que dijiste también. Bueno, todo me encanta lo que estás diciendo, pero muy claro. En esto que hablábamos del yoga, que pues es que voy a tomar una frase que quiero tomar la tuya, porque quiero parafrasearte. Transmitiendo la filosofía del yoga, ¿no? Como que llevas 25 años o más transmitiendo la filosofía del yoga a la vida cotidiana. Y como vos bien decís, la filosofía del yoga es una filosofía que se aplica desde que me levanto hasta que me vuelvo a levantar, porque incluso durmiendo también podemos estar practicando yoga, ¿no? Así Totalmente. que nunca para, ¿no? En verdad nunca para. Y me parece que está bueno, tal vez para aquel que piensa que el yoga es solo una disciplina física, ¿cómo llevamos el yoga a la vida cotidiana? ¿Qué significa llevar el yoga a la vida cotidiana? Como esto que decías, ¿no? Me siento enfrente del mar. Yo te voy a jugar a la abogada del diablo. Me siento enfrente del mar, pero, yo estoy en una ciudad, salgo y no tengo el mar. Estoy a paro todo el día. ¿Cómo practico? Bien, me encanta tu pregunta. Me voy a los bosques de Palermo, por ejemplo, ¿no? Hablando de Buenos Aires, y me descalzo y pongo la planta de los pies en el césped. Acá en Panamá dirían grama, o en Centroamérica dirían grama. Y cierro los ojos y me conecto a la respiración. O me siento y miro un árbol, o miro las hojas, o miro el horizonte si justo veo el cielo en el atardecer, y me conecto a la respiración. Eso es yoga. Todo lo que nos lleve a lo que realmente somos, que es naturaleza, es seres elementales, que nos hemos desvinculado como seres humanos, y ahí voy a responder una pregunta de paso con el sistema que está ahí, que me encanta la pregunta, y es una cosa que también tenemos que entender, que no hay nada malo, pero todo lo que el sistema en la parte desarmonizada hace es que me desvincula de esa naturaleza que soy. El mar, el bosque, el césped, escuchar la naturaleza a la mañana o al atardecer, los pájaros. Vivimos prácticamente en cemento, sobre todo en las grandes ciudades, como puede ser Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a conectarnos y a tratar de practicar yoga en diferentes momentos del día,
Otra forma de practicar yoga sería, por ejemplo, despertarme a la mañana y no bajarme a la cama corriendo, me lavo los dientes, desayuno y salgo. Me siento en la cama, me conecto a la respiración y agradezco por ese día que está iniciando y por todo lo que me va a regalar y enseñar. Y lo acepto y empiezo consciente. Eso es yoga, Sí, o ¿sí? estar preparando el desayuno y estar preparando el desayuno y no estar pensando en la compra del súper, digo. Exacto. Agradeciendo los alimentos, dándole amor cuando estoy cocinándolos, preparándolos e ingiriéndolos. Ayurveda. Ayurveda hace todo eso con la parte de alimentación, porque eso es energía, prana. Entonces, sí, 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 sí. No, 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 seguía, ahora te digo una cosa más que pensaba mientras, que Dale, podíamos expandir mientras me estabas dale. hablando. Entonces, yoga es cada momento, vamos a definirlo en el día, en la vida cotidiana o en el día a día. Yoga es cada momento que me permito sentirme en el presente. ¿Sí? Es A una eso definición. quería. Yoga realmente es cuando yo, por ejemplo, estoy manejando el auto. Digo carro por si hay alguien de Panamá o de Centroamérica. Estoy manejando el auto o el carro y se me cruza otro carro y me enojo y digo algo. Y en ese instante respiro y lo contemplo. ¿Y qué me enseñó? Y lo agradezco y lo suelto. Eso es yoga. Me enojé con alguien. Sí, sí. Sí, a eso quería ir recién y que me parece que puedes expandir un montón en este concepto, ¿no? Pensando en yoga es unión y pensando esta tendencia que también se da mucho en Occidente, no voy a hablar de Oriente porque no lo conozco tanto en profundidad, de separarnos constantemente, ¿no? Separarnos del otro. Yo soy distinto, él es distinto a mí, yo no tengo nada que ver con el que está ahí afuera. Y entonces también yoga, entre la práctica pienso, y me gustaría que ahondes en esto, puede ser esa apertura de entender que lo que se manifiesta ahí afuera y la persona con la que me cruzo ahí afuera tiene que ver totalmente conmigo. Y abrir un poco el concepto de karma yoga, ¿no? O sea, yo puedo, todas mis acciones, y por minuto y por segundo hacemos muchísimas, ¿no? Esa práctica diaria de ver cómo mis acciones están siendo para beneficio del bienestar, no solo personal, sino de todos los seres, o si está yendo totalmente en contra y en detrimento. Y creo que hay muchos momentos donde pensamos que estamos haciendo algo que realmente va a traer bienestar y estamos yendo completamente en contra, ¿no? Como que creemos que estamos corriendo el arco iris, estamos yendo completamente en contra del arco iris. Buen ejemplo. No, sí. Todo, a ver, hay una palabra que se usa mucho en Occidente que es por casualidad. Y la tenemos que cambiar por causalidad. Cuando hablabas de acción, de karma, todo tiene que ver con lo que atraemos. Todo, todo, desde que nos levantamos, cada día de esta vida que habitamos, lo estamos atrayendo, ¿no? Y también otros nos atraen, ¿no? Porque también es un círculo. El círculo ese de karma es acción, reacción. Entonces, por eso es muy importante la práctica dentro del yoga de samyama, del rol de observadora o de observador. ¿Por qué atraje esto? ¿Qué me está mostrando? El ego, la parte desarmonizada del ego, o la parte desarmonizada del sistema programado en mi mente, me lleva a ver lo que me quieren hacer un daño, o me está molestando, o me está enojando. Pero atrás de este sentimiento que está programado en mi mente, ¿qué enseñanza hay? Lo respiro. Y esa es la forma de poder practicar o entender en la vida cotidiana que todo tiene un motivo divino. Muchas veces, todavía el velo de la ilusión, que en Oriente se llama Maya, o el juego del Lilá, que es el juego de la ilusión de Maya, no nos permite ver claramente el motivo de que por qué atrajimos eso o qué nos está enseñando. Quizás pasa un tiempo y decimos inclusive, inclusive años, eso me enseñó tal cosa. La práctica interna, no importa el camino que elijan, te va a llevar a que ese velo sea cada vez más transparente y puedas percibir más claramente cada aprendizaje de lo que atraes, ¿sí? Porque todo tiene un motivo. Otra cosa también para compartir acá, que tiene que ver, es que muchas veces, a raíz del ego desarmonizado, nos tomamos muchas cosas a modo personal. Y gran carencia de los seres humanos, o de todos, en la desarmonía,
cuando hacemos daño a otros, es que sacamos cosas que no podemos manejar internamente. Entonces las personas van hacia los lados sacando las cosas que no pueden manejar internamente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas se lo toman a modo personal, pero no tiene que ver con ellos. No lo pueden manejar internamente y el que está cerca se lo envían, ¿sí? Esa es otra forma también de practicar samyama. Y en vez del rechazo, que muchas veces damos en ese tipo de situaciones, esa persona necesita un abrazo, amor. Y seguramente si recibimos algo desarmonizado y le dimos lo opuesto, una sonrisa, una mirada, un abrazo, si es alguien conocido, esa persona inclusive va a transmutar su energía y va a cambiar lo que estaba sacando hacia el que estaba cerca. Y eso es parte de la misma rueda, es parte de lo que estamos hablando. En el camino, pensaba en esto que estabas diciendo, y en el camino de la compasión y la empatía, en el momento donde empezamos a poder observarnos y tener conciencia sobre nuestras acciones, lo que estamos haciendo, empezamos a observarnos a nosotros mismos en estos mecanismos donde nosotros de repente nos vemos, ¿no? Como decís vos, tirándole el bardo, que tiene que ver con otra cosa, yo hablo muy crudo, pero para que se entienda, ¿sí? Tirándole el bardo a alguien que no tiene nada que ver sobre algo que me pasa. Y cuando estoy en esto que decís vos, ¿no? De presente, de estar realmente presente, consciente en ese momento, tal vez, si realmente estoy presente, tengo la conciencia, esa brecha de darme cuenta de dónde viene esa acción, ese vómito que le tira al otro, ¿no? Entonces, ahí abrimos una ventana de compasión y de empatía, de que cuando lo vemos, esto que decís vos, ¿no? El otro que está haciendo algo, que tal vez no tiene nada, me está haciendo algo que tal vez no tiene en verdad nada que ver conmigo. Tal vez no, tal vez a veces sí puedo haber hecho algo, ¿no? Pero entiendo la raíz, como ya lo entendí en mí, ahí nos abrimos a la compasión y la empatía, ya entiendo, ¿no? Que tal vez esa expresión, ese vómito que me está tirando el otro tiene que ver con un dolor o una inseguridad o un enojo que está enraizado en otro lugar. Y Totalmente, totalmente, ¿no? Y totalmente de acuerdo, y es así desde el amor. Y algo para compartir con lo que dijiste, que usaste esa palabra, ¿no? Que nos tira un vómito, nos tira esa energía, está buscando que le des amor. es lo que estamos buscando todos todo el tiempo, en verdad, ¿no? Exacto. Pero no tiene la forma de comunicártelo, decirte, me hace falta que me dé que cariño, hace falta un abrazo o amor, o simplemente que alguien me escuche, o podés sacar esto. Entonces, lo sacan de esa forma. Así que es así. Me, Sí. me parece interesante en este punto, sí, porque siempre pienso en experiencia, ¿no? Para debatirlo, siempre está como el riesgo igual, ¿no? La persona está gritándome y diciéndome, sos un sorete y todo lo que quieran decirme, ¿no? Y yo, no, pero lo que vos querés es amor. Y voy y lo trato de abrazar y me pego una piña, ¿no? No, pero vos lo que querés es, te envío mi amor, ¿no? Te vengo, digo, para desmitificar y entender, como desmenuzar lo que estamos hablando. Porque a veces podemos enviarle nuestra mejor intención y que realmente pueda ser genuinamente feliz y estés libre de todo tipo de sufrimiento, pero a veces hay que tomar una distancia, porque tal vez el otro no está y no tiene ningún tipo de ganas de que yo vaya y le diga, pero somos amor y vengo que te, ¿no? Sí, totalmente. No, también hay que respetar los momentos del otro, pero hay algo importantísimo para compartir. El amor es silencioso, ¿sí? Entonces quizás no podemos dar un amor a esa persona porque no lo permite, pero sí nos podemos ir en silencio, aunque nos alejemos, y en soledad y en silencio, meditar, canalizar, conectarnos y mandarle amor. Donde sea que esa persona esté en ese momento, le va a llegar realmente. Y eso es cuando hablamos de canalizar, ¿no? De enviar amor. Y algo importante, no decirlo. El Hey, altruismo, el altruismo puro. Después sí, dice, hoy estuve meditando por vos. ¿Lo exacto, ¿no? sentiste? Eso no. Sí, exacto, eso no porque justamente dañamos, porque estaríamos buscando reconocimiento de decirle, mirá, te mandé tal cosa, porque otra vez, la parte de esa... Hola el ego
fácilmente, ¿no? Exacto. El sistema, la parte desarmonizada del sistema nos programa en que si doy, lo tengo que comunicar para que me reconozcan y quizás me tienen que dar lo mismo. Seguramente sienta que me Esa tienen misma que dar. persona me tiene que dar lo mismo. Exacto. Y nunca va a volver por esa persona. Jamás. O sea, casi nunca. Casi Viene por nunca. otra. Casi nunca. Porque es Entonces, esto que decís vos, ¿no? Como el acto de amor es un acto completamente desinteresado. O sea, la generosidad, el amor generoso y realmente profundo y real, no está esperando algo a cambio, pero estamos un poco enganchados en esa ilusión, ¿no? sí, sí, sí. No, lo cierto es que hay muchas, sobre todo mujeres, ¿no? Hay hombres también, pero como siempre, la energía encarnada en mujer en este plano tiene mucha más apertura a lo espiritual que el hombre. El hombre tiene el camino mucho más difícil en un cuerpo masculino. La Mm. mujer tiene más conexión, ¿no? Porque habita un cuerpo femenino. Las mujeres que canalizan energía de sanación desde la luz, desde el amor, nunca te vas a enterar. No lo van a comunicar. Mm. Jamás te vas a enterar. En silencio. ¿Sí? Entonces, eso es sumamente importante, porque tiene el triple, 10 veces más poder que hacerlo comunicándolo. Totalmente. Es hermoso que hayas hablado acerca de esto. Entonces, hablando acerca de esto y el poder de la intención y de la, ¿no? Porque podemos hablar que nuestras formas de accionar, ¿no? De generar karma, ¿no? Son tres, ¿no? Son de cuerpo, de palabra y de mente. Muchas veces una acción de cuerpo viene antecedida siempre por una acción de mente, sutil o más burda. Entonces, ¿qué poder tiene? La pregunta para Ezequiel es, ¿qué poder tiene nuestros pensamientos en nuestra vida? Bueno, muchos, mucho poder, pero porque le dimos el poder. Sí, acá hay algo importantísimo para aclarar. Primero, tendríamos que decir qué es la mente. Vamos a hablar de la mente primero. ¿Termina en el cerebro la mente? No, 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 sí, bueno, hay una parte que habita, ¿no? En la materia o en el cerebro, como lo quieran llamar, pero vamos a ver qué dice Oriente de la mente. Para ellos la mente, y en el libro habla un poco también de, ¿no? De eso, ¿no? La mente es tanto materia o algo concreto de este plano, como pránico, como energía. O sea que la mente es el medio, donde cuando la energía habita el cuerpo físico, va a tener conciencia de él, pero también va a tener conciencia de la energía. O sea que habitan los dos planos. ¿Sí? ¿Y qué habita en la mente aparte de la energía y del plano físico, de este plano? Habitan los pensamientos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay algo que se llama en Oriente, traduciéndolo, la cadena de deseos en los pensamientos. Cuando somos muy chiquitos, 2 años, año y medio, 3 años, estamos muy conectados al presente. Los pensamientos son muy Totalmente. débiles. No hay prácticamente poder colocado en los pensamientos para que esté desarmonizado ese ser. Pero a medida que crece, que el sistema empieza a programar en la mente, surgen los pensamientos a raíz de esa cadena de deseos que le va a ir colocando situaciones que va a plasmar en el futuro como supuesta felicidad. ¿Sí? De chiquito puede ser que quiere un juguete, que quiere algo, que tiene un amiguito, o que se tiene que comportar de una forma para ser aceptado en un grupo, y de más grande va cambiando esa cadena de deseos. Después es que lo que tengo que estudiar, cómo me tengo que comportar, el ambiente que me tengo que mover para ser aceptado, después de qué trabajo, después la familia, después hijos, y así la vida sigue programando en lo externo, que no son cosas que sean malas, todo lo contrario, pero no depende de tu armonía interna. La felicidad no depende de estas, ¿no? Nuestra felicidad genuina no depende de estas cosas externas. Pero le seguimos dando tanto, podemos abrir otra puerta ahí, ¿no? Le seguimos dando tanto poder, tanto valor, o sea, sigue estando este engaño de que el hedonismo, de que todo lo que tiene que ver con el mundo de los placeres y los deseos va a traerme mi felicidad. Exacto, porque en los pensamientos, en la mente, se Está programa la Flor. visión. Ah, oye, Flor, un abrazo grande.
amor para vos, mucho, mucho Sí, amor. amor. Y un abrazo grande. Entonces, en los pensamientos se instaura que voy a ser feliz si logro en el futuro tal cosa. A eso le llaman la cadena de deseos. Entonces, los pensamientos, ¿qué pasa? El poder cuando somos chiquitos está internamente. Venimos recién de la energía a habitar este cuerpo físico. Pero cuando vamos creciendo, el poder interno se lo dimos a lo externo, a los pensamientos desarmonizados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso empieza a tener poder en nosotros, nos desarmoniza, inclusive nos puede enfermar, ¿sí? Nos pone en todo lo que hablábamos antes, ¿no? Fuera de nuestros cabales, no centrados, no en el presente, en el pasado, en el futuro, o sea, desfasados del momento real. Casi siempre ahí, ¿no? En el futuro, tal vez cuando somos más jóvenes en el futuro, tal vez cuando estamos más hacia el final de nuestra vida en el pasado. Pasado. Entonces, cuando empezamos a practicar, lo que estamos haciendo realmente internamente es empezar a sacar el poder que le dimos a los pensamientos y colocarlo de vuelta internamente. Por eso cuando una persona de 20, 30, 40, 50 años que vivió toda esa cantidad de años programando esa cadena de deseos que cada vez es más fuerte y más grande, y que cada vez mi poder interno se lo di más a lo externo, va a haber mucha desarmonía. Entonces es importantísimo cuando un ser empieza, pero todos los seres tenemos lo que se llama en India, lo que dije hace un ratito, el anhelo ardiente, el llamado de tu esencia, de tu ser. Porque aunque, a ver, muchas veces me ha pasado que me han preguntado, pero nunca medité, yo no sé meditar, ¿cómo hago? Y no es real. Eres meditación y has meditado de adolescente, de niña, de niño, de adulto. Quizás no conscientemente, pero tu ser te llevó a momentos en la naturaleza, o a estar en silencio, o a darte un momento, o que te hagan un masaje, o quedarte en un o sea, lo que sea, ¿no? Que te lleve a un bienestar. Entonces realmente todos somos eso. Eso es otra cosa muy importante para compartir, que a veces pensamos que un camino espiritual, un camino interno o la meditación es la búsqueda de algo que no tenemos. Y ya está en nosotros eso. Somos meditación. Entonces, bueno, eso para compartir con el tema de los pensamientos. Estoy pensando hacia dónde quiero abrir. O sea, si te voy a preguntar, sí, entonces, ¿qué es meditación? ¿No? Ok, Entonces, ¿qué es meditar? Vamos por ahí y después te pregunto el otro. hay otra palabra dentro de lo espiritual, antiguo, ¿sí? Antiguo de cómo surgió, que lo define, es muy parecido a cómo se define también el Tantra. Tratar de emanar amor en cada momento presente, o tratar de canalizar amor para nosotros y para todo lo que nos rodea en cada momento presente, conectados obviamente al presente, ¿no? Entonces, eso es meditación. Es la meditación, otra forma de definirlo, es cualquier acción que te genere bienestar a uno mismo y a los que están cerca, ¿sí? Yo voy a contar un ejemplo. Hace unos meses estuve en Argentina y estuve en una reunión y un conocido se me acercó que sabe, ¿no? En el mundo que estamos, y me dice, mira, yo he tratado muchas veces de meditar y no he podido meditar o practicar, y el único momento que encuentro bienestar es cuando trabajo la cerámica, ¿no? Él trabaja la cerámica, pero como hobby. Y esa persona inclusive no podía dormir, hacía mucho tiempo, pero cuando se permitía estar con la cerámica y relajarse, dormía bien, estaba bien. Y esa es su meditación, ¿sí? Mm. Entonces, en meditación es todo lo que vos sientas que te va a generar una armonía o un bienestar. Y ahí está también lo que hablábamos del yoga antiguo. Encontrar cuál es tu... ¿Puedo hacer una pregunta muy de abogado del diablo? Pero Claro, para el que está escuchando ahí vayamos desmenuzando. Bueno, a mí me es un planazo drogarme con mis amigos, eso me trae mucho bienestar. ¿Eso es meditar? pero no te trae bienestar realmente. ¿Qué es bien? Ahí quería ir. Entonces, ¿qué es el bienestar? Bienestar es cuando tu interior se conecta conscientemente y aperturás al presente y canalizás como canal lo que debas recibir. Cuando hablamos de bienestar en los sentidos,
hablo de los sentidos como tacto, extrasensoriales, que están ligados a este plano, estamos en esa cadena de deseos. Y aparte, una adicción también es un escape de la realidad de que ese ser quizás tenga muchas cosas para sanar y no puede afrontar. Y se satura. Y ese tipo de cosas, cualquier tipo de adicción, comida, drogas, bebida, es un escape a confrontarte internamente. Porque hay algo muy importante, y me diste pie con eso que compartiste, que hay un momento de confrontación en un camino espiritual, de sanación. Casi todo el tiempo. Es- bueno, sí, Cuando no. porque hay muchas cosas que no queremos ver en nosotros, que nos mentimos, que nos engañamos. Y todo eso o esas cosas que comentaste recién, ¿no? De una persona que se droga o algo así, es un escape Digo, a... porque para pensar eso, ¿no? Como, pero entonces, cualquier cosa que es bienestar, si yo me junto y me compro vestidos con mis amigas y me da bienestar, ¿no? No, Para desmenuzar qué sí, es sí, esto, ¿no? Y que no sí, sea, bueno, estoy meditando y estoy, no sé, haciendo cualquier cosa. sí, no, exactamente. No, es que estaríamos alimentando más esa cadena o esa parte de la mente desarmonizada o del ego, ¿no? Alimentándolo más con todo eso. Cuando lo opuesto sería sacarle ese poder. Entonces, bienestar, ¿qué es realmente? Lo que me hace bien internamente y me libera de la ilusión. Eso es bienestar. ¿Y todos tenemos que buscar el mismo bienestar? No. Hay tantos caminos como seres realmente. Y eso es otro desafío de discernir, de percibir, que vibra en este presente conmigo, que siento practicar. Sí, me parece que es muy interesante en esto que yo lo voy haciendo como un chiste, pero que vos vas profundizando cada vez más, que creo que es una búsqueda misma dentro de la práctica espiritual, poder entender qué es el bienestar real, ¿no? ¿Qué es la felicidad genuina, real? ¿Qué es el bienestar genuino? Es una búsqueda, me parece que es parte de la práctica, porque es un eje transversal, ¿no? Encontrar ese lugar. Y en Sí. el camino vamos a ir pensando que nuestro bienestar está determinado por determinadas cosas, ¿no? Como cuando era esta cadena de deseos que decís vos, ¿no? Cuando tenga este vestido, cuando tenga este laburo, cuando tenga esta persona, cuando haga esta postura de yoga, porque digo, esa misma cadena de deseos puede estar dentro de mi práctica, metida, ¿no? Totalmente, no, es que total, a ver, y ahí entra la programación en la expectativa. Dentro de esa cadena de deseos, algo que se programa en la mente es justamente la expectativa a todo lo que hago. Y la expectativa la puedo generar también en lo espiritual, porque estoy esperando un resultado. ¿Sí? Y acá un ejemplo a ver, un pilar de un camino espiritual es la práctica de la no expectativa. Y la práctica de la no búsqueda es volverte como el árbol, simplemente ser. ¿Sí? Bueno, Exactamente. pero ¿qué quiere decir esto de la no expectativa? Le voy a poner un ejemplo con practicar, ahí escribieron algunas cositas, ahora respondo, ¿no? Una pregunta muy interesante que me han hecho mucho, ahora sigo con, si nos quedamos solos en el camino espiritual, ¿no? Si uno se va quedando algo solo. Ahora voy ahí. En realidad no, el amor, cuando más te unís al amor, más expandido estás, ¿no? El amor te une cada vez más. Obviamente que se va a acercar más lo que vibra en amor. Lo que no vibra en amor, o transmuta o se aleja. ¿Sí? Bien, ¿dónde? Corremos un riesgo, a mí me encanta ir a estos lugares filosos, corremos un riesgo del nihilismo, de entonces pensar que yo estoy en mi camino del amor, yo soy puro amor porque hago yoga, no vibro con vos, No, 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 ¿no? no Como porque, también hay el ego. Digo, porque me gustan estos lugares donde el ego puede meterse dentro del camino espiritual una y otra vez, ¿no? Como te decía hace un rato, cuando llegue esta postura, ahora, ¿no? Ahí voy a ser feliz. O a toda esta gente que no hace yoga, yo estoy arriba de todos. La soberbia espiritual, ¿no? Que es un riesgo enorme dentro de la práctica. totalmente, y existe y hay mucho. Es que el amor no se divide. Volvemos a la palabra amor, ¿no? Realmente, si vos vibrás en amor,
vas a mandarle amor. No, o sea, cuando vos, si vos tenés una sensación o un sentimiento de, no, pero yo estoy practicando y medito y esta persona no, y me va a alejar, como lo que decías, ¿no? Te estás dividiendo, estás Exacto, por conectado al eso, ego. esto que No decíamos, me hay, encanta esto que decís ¿no? De volver una y otra vez a que yoga es unión, pero se corre tanto el riesgo de separarnos. Ah, no, este no medita, no es como yo. Ah, él se enoja, no es como yo, ¿no? Y todo el tiempo estar separándonos y entender que el yoga tiene que ver con esto, con unirnos, ¿no? Y darnos cuenta que todo esto que está pasando alrededor nuestro está totalmente relacionado conmigo, sí, totalmente. totalmente. No, y aparte, analicemos una persona que medita y se le acerca a alguien que no medita o que supuestamente está desarmonizada o en otra vibración. ¿Por qué se acerca? Porque le hace falta armonía. Y si uno la aleja, estamos generando que esa desarmonía tenga poder en nosotros. Si la abrazamos y la amamos, ya sea en silencio o como podamos, estamos justamente vibrando en sintonía. Entonces, es importante entender que dentro de lo espiritual y sobre todo en lo antiguo de Oriente, nadie está por encima de nadie. ¿Sí? O sea, no hay una energía más elevada que otra realmente porque todas en esencia son lo mismo. Hay energías que están más conscientes o que recuerdan más de lo que son en esencia. Perdón, en su interior en realidad. Hay algo que en uno de los viajes me quedó grabado de un señor que ya no vive en India, pero por lo menos en este plano, ¿no? En el plano físico, que estábamos en una charla y, y le preguntó a alguien la diferencia de alguien que recién, que hacía un mes que practicaba o meditaba o tenía una apertura interna, o una persona que hacía más de 20 o 30 años que lo hacía. Y le dijo, ninguna, no hay diferencia, no hay. Es más, le respondió, quizás la que practica hace un mes confía más de la que practica hace más de 25 años, porque la energía no tiene ni tiempo, o sea, la energía es atemporal, el tiempo es de este plano y es mental. No existe el tiempo, existe el confiar. Y es realmente así. Otra cosa que me pasó en Oriente, en India, cuando era un jovencito y había estado en otros caminos, me acuerdo que conocía a un señor también muy mayor, y lo primero que, cuando vos en India conoces a un swami o un maestro, que es muy respetado, le tocás los pies como un signo de respeto a ese maestro, a ese canal. Y cuando yo me acerqué y le fui a tocar los pies, me sacó las manos y me dijo, no, soy lo mismo que tú, Mm. somos lo mismo, no tenés que hacer esto. Y así, y bueno, y después charlando obviamente me comentó que antiguamente no existía eso. Y vuelvo a lo mismo, diferentes discípulos o seres humanos después colocan su creencia y su forma a algo antiguo para practicarlo o hacerlo. Inclusive en India o en Oriente también muchas otras filosofías tomaron estas prácticas y cambiaron algunas cosas que después llegaron a Occidente de otra manera que como eran en su origen. Así que es muy importante eso que dijiste. No creernos nunca que estamos por encima de nadie, porque nunca lo estamos, al contrario, es todo lo opuesto. Y donde Hay podemos... una, Sí. no, sí, sí, sí. No, no, Dime. no. No. Hay una práctica muy, muy hermosa que me compartió alguien una vez, un maestro, que decía, imagínate que en verdad ya están todos iluminados, todos jugando el rol para que vos lo logres, ¿no? Y eso enseguida te baja, ¿no? Como que todos, 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 el bancable, el imbancable, el favorito, el maestro, el enemigo, todos. En verdad, cuando vos te das vuelta, cerrar los ojos, están todos, dale, le falta poco, le falta poco. Y, Qué lindo. y No, se y es así, hacía. sí. Es que nuestra energía, a ver, nuestro interior sabe todo. El tuyo, el de toda la gente que está ahí, el de toda la gente que habita en este planeta. Internamente sabemos todo de todos y de todo lo que realmente es verdad y de todo ese conocimiento que está en todos. Esto que hablamos hoy, del yoga, de la meditación, de ser un canal, de la sanación, lo vemos plasmado como una filosofía muy antigua, pero están todos nosotros latentes en nuestra esencia.
¿sí? La tenemos todos adentro. Por eso es importante, pero ¿cómo la tengo? O sea, el raciocinio se mete, ¿no? En nosotros. Es importante entender que lo que te va a hacer dudar es ese raciocinio, esa parte que hablábamos de los pensamientos, ¿no? El no confiar en eso. Pero la práctica te va dando eso, esa confianza. Había la pregunta que te iba a hacer hace un rato, que te dije, ¿dónde voy a la meditación o acá? Tenía que ver con algo que habías dicho, ¿no? Como, ay, no me puedo acordar exactamente cómo fue, pero que tenía que ver con el pensamiento. Y pensaba que tal vez a alguien le podía surgir la duda de, bueno, pero entonces, ¿puedo dejar de pensar? No. Mira, ¿Y entonces qué? la mente, hay algo que inclusive pueden encontrar en libros, ¿eh? Que hay que poner la mente en blanco. En algún libro pueden encontrar. Y eso no existe. No existe la mente en blanco. Los pensamientos nunca van a dejar de estar. ¿Qué cambia? ¿Que tengan poder? O mejor dicho, que le dimos el poder y que nos dominen, o que no tengan poder y nos muestren aprendizajes. Que ¿Sí? alimentemos el fuego o no, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Eh, bueno, obviamente que es un proceso sentirlo, percibirlo y confiar en eso y reconocerlo sobre todo. Que otra palabra muy grande es el reconocimiento de todo eso que entra en la palabra, si hablamos en sánscrito, de satya, la verdad, ¿sí? Lo real. Eh, Así que sí, totalmente, totalmente. Bueno, Totalmente. que es una búsqueda en sí también, ¿no? Satya, y es todo parte de Sí, nuestro proceso de entender por dónde está la sí. verdad. Ser Ahí. reales con nosotros mismos duele a veces porque vamos a afrontar todas esas partes o zonas que no queremos tocar de nosotros mismos, pero eso es lo que te va a dar pie a una gran liberación, ¿sí? Cuando tocamos lo que nos mentimos, lo que no queremos ver o sentir, duele, hay un gran dolor, pero ese gran dolor va acompañado de una gran liberación. Mm. Siempre la Sí. sanación está acompañada, digamos, de ese conjunto, dolor, liberación. Una de mis maestras decía, ¿no? Que la práctica del camino espiritual es quemar la casa abajo, ¿no? Todo eso que estaba construido es prenderlo fuego y arrancar de nuevo. Porque a veces eh, creo que tal vez podemos correr el riesgo de pensar que la práctica espiritual no es todo esto como, nada, todo soft, todo pastel, todo suave, y me parece que es interesante esto que traías, ¿no? Que la práctica se puede poner dura, la práctica se va, como la vida misma, ¿no? Va a traer momentos de expansión y después de repente va a ser, porque es Seguro. este dolor de ir encontrándonos con nosotros. Sí, no, y aparte hay o algo que también está, ¿no? En estos conocimientos que se habla de que hace falta una gran desarmonía en diferentes momentos y desconectarnos inclusive de lo interno y volver a lo externo para volver a conectar más fuertes. Claro. Inclusive las enfermedades son oportunidades enormes de apertura interna y lo suelen ser en la mayoría de los seres. Entonces, es más, en lo espiritual hay algo que lo podríamos llamar como empacho espiritual, que venimos practicando y meditamos y nos metimos en el curso de Ayurveda, e hicimos el curso de Reiki y nos fuimos a un retiro de silencio de Vipassana a Córdoba, hablando de la Argentina, y nos saturamos. Vivimos 40 años de una forma y de golpe colocamos todo eso de golpe. Se satura, porque no lo podemos... Como un burnout espiritual, como el burnout de laburo, pero un burnout espiritual, que te quemas. ¿Y qué pasa? Sentimos que queremos dejar de todo eso y volver a lo que hacíamos antes de forma externa porque estamos agobiados. Y lo Voy de importante, fiesta, me rompo la cabeza. por ejemplo, y nos lo tenemos que respetar, porque es parte del camino. Hace falta eso también, ¿sí? Por eso en lo espiritual no hay nada bueno o malo. No existe. Es parte del camino, ¿no? De Exacto. hecho, es el camino, es Así es. un camino. Pensaba en esto que decías de la enfermedad, no voy a explayarme, pero bueno, vos estás al tanto, ¿no? Tuve una situación de salud y que me enfrentó a hacer algunos cambios en mi práctica. Eh, entonces, hablamos de que yoga es
es una filosofía que aplicamos en la vida cotidiana desde que nos levantamos hasta que nos levantamos, ¿no? 24/7 podemos estar practicando. Pero después hay prácticas puntuales que podemos hacer, como hacer asanas o como vos hacés también mantras, mudras, qué tipos de prácticas, ¿no? Como meditar, obviamente. ¿Qué tipo de prácticas podemos hacer que también, ¿no? Y como esto también que decías, ¿no? Pararme y ver el horizonte, estar en el presente, pero digo más tradicionalmente como, bueno, esto, no sé cómo Sí, explicar, cómo decir bien lo que quiero decir, pero me no, no parece sé, que me te entendés. entiendo. Sí, cómo incorporarlo en el día a día, ¿no? Lo importante, acá hay otra cosa importantísima de aclarar quizás, ¿no? Que es no forzarnos en el tiempo. Quizás un día podemos practicar 2 minutos y es enorme. Hay veces que nos encontramos con diferentes caminos que nos dicen, no, tenés que meditar todos los días 30 minutos a las 5 de la mañana. Si no, no está bien. No Y no estoy tenés que diciendo, haber comido 1 hora antes, no tenés que haber tenido sexo 2 horas antes, ¿no? Como, bueno, nunca voy a poder meditar. bueno, entonces, lo importante, ahora les pregunto, ¿el amor me diría esto? ¿La energía del amor me diría esto? Quizás la respuesta es no, ¿no? Podría ser que fuera no. Entonces, respetarnos lo que puedo en cada momento. Hoy me permití sentarme en la cama antes de empezar mi día y tomé conciencia de la respiración, me relajé, me percibí, agradecí por el día. Hoy lo pude hacer y mañana no pude. Está bien, es lo que tenía que pasar. Pero ¿qué pasa? Si lo empiezo a hacer, van a ver y van a sentir, mucha gente quizás que está acá compartiendo práctica internamente, te lo va a pedir tu interior. Totalmente. Porque vas a ver la diferencia de empezar un día consciente a un día todo acelerado. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer? Iniciar el día en silencio, con la respiración, agradecer, alimentos, agradecer por cada ser que compartí en el día, ver esas cosas simples que no vemos. Hay algo que la pandemia es un montón de cosas, ¿no? Pero trajo enormes aprendizajes a la humanidad. Uno de ellos fue mostrarle al humano, o al ser encarnado, un montón de cosas que no valorábamos en lo cotidiano, cosas simples que tuvimos que dejar de hacer por muchos meses. Entonces una práctica o practicar yoga, esas cosas simples que hago todos los días, que lo hago como en automático. Conectate a la respiración, agradecelas, sentilas, te cambia. Que si Y estás con un respirador con COVID, te das cuenta de la bendición que es respirar, ¿no? Pero exacto, muchas veces no ordinariamos lo extraordinario exacto, constantemente. Eh, exactamente. Hay una frase muy preciosa, no me la acuerdo exactamente, pero de Thich Nhat Hanh, ¿no? Que dice, cuando camino, camino, cuando como, como. Ajá, exacto. ¿No? Es eso, es tan simple y tan complejo a la vez, porque es como, nuestra mente es como un mono desbocado que todo el tiempo se está escapando del presente. Tiene como una adicción a escaparse del presente. Sí, sí, exacto. Y ahí, cierro con esto lo anterior, ¿no? Es Sí, importante reconocer nuestros momentos en cada momento presente. ¿Qué podemos o no realmente aperturar o manifestar en nuestra práctica interna? Porque todo no se puede hacer de golpe, hace falta un proceso. Hay un ejemplo clarito, lo voy a poner con el tema de la alimentación. Mucha gente empieza a practicar meditación o yoga o algún camino interno y de golpe se vuelve vegetariana. Pero no lo siente. Ve lo que comía antes, lo que fuera, y cuando lo ve sigue sintiendo ganas de comer. Lo importante es respetarte cada momento, porque por algo no lo puedes hacer. Y hacer cosas que no sentimos nos desarmoniza más todavía. ¿Sí? me parece buenísimo esto que estás diciendo porque hace un rato lo decías, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de meditar, por ejemplo. Hoy puedo meditar 1 minuto y mañana tal vez puedo meditar 24 o 30 minutos. Y después al día siguiente 5, pero hay algo en nuestra práctica, que si hay una presión, hay una obligación,
¿no? Siempre nos puede jugar en contra de que nos queme y no querramos volver. Entonces, siempre hacer lo que nos dé ganas de volver. Exacto. No, y aparte es lo que hablamos de la expectativa, pero aparte, y esto la gente que medita o que hace un tiempo que medita o practica internamente, seguramente a todo el mundo nos ha pasado, es que cuando vos soltás el tiempo o un formato específico de tiempo que vos tenés que realizar, y capaz que lo estás haciendo 5 minutos por día o 10 por día, un día te sentaste, te conectaste a la técnica que estés practicando y cuando volviste de la práctica pasaron 40 minutos. Pero cuando vos tratabas de practicar 40 minutos con una alarma, no podías, te salías. Entonces cuando soltamos la expectativa o ese formato estructural que sigue siendo parte de ese sistema desarmonizado, para alejarnos de eso, ¿sí? Porque hay muchas cosas que todavía siguen en el sistema o que están en el sistema para alejarnos de lo espiritual también, ¿sí? No voy a entrar en detalles, pero una religión, por ejemplo, puede ser un motivo de seres dependientes o manejar masas que no los liberan realmente, ¿sí? No voy a entrar, no vamos a entrar en Sí, ese no, tema, pero es parte de lo mismo. Entonces, en lo espiritual también puede estar, en una práctica interna. Entonces, ustedes mismos generen su propia forma, ¿no? me parece indispensable esto. Y un tip que puedo sumar a la hora de meditar, porque muchas veces tal vez si meditan con una campana, por ejemplo, cuando terminamos la meditación estamos en Saturno, siempre antes de salir de la meditación, volver al estado de meditación y de ahí volver a nuestra vida cotidiana, porque si nos vamos de la meditación en Saturno, es, ¿no? Como Sí, no, mentalmente puede volver cada vez más difícil volver a meditar, porque meditar va a ser todo lo opuesto, ¿no? Se va como asentando en la mente que meditar es lo opuesto a lo que es meditar. sí, no, totalmente. No, es Entonces, que hace falta, siempre volver. ese proceso es importantísimo, porque aparte te va dando cada vez más herramientas para mantenerte conscientemente y también para volver a habitar el plano, ¿sí? Pues también eso hay que practicarlo, hay que entrenarlo. Y Eso tener, es, tener, tener un maestro, o sea, acá lo tienen a Ezequiel, que puede ser un maestro de esto, tener un maestro que nos guíe, que practique, siempre va a ser más potente y nos va a ayudar a que nuestra práctica tenga más solidez. Y una cosa que quería decir, esto que decías de soltar la expectativa, también mismo soltar la expectativa con la meditación. Ayer sentí cosas, ¿no? Entonces después me vuelvo a sentar a meditar, espera, por favor, que me pase lo mismo que sentí ayer, ¿no? totalmente, no, es que pasa. ¿Y cómo sería la forma de...? eh, Me encantó, ¿no? Eso es algo que hablamos mucho en los talleres, en las charlas, en los cursos, ¿no? Hoy, por ejemplo, me senté en meditación y viajé. O hice práctica de yoga nidra y viajé y fue espectacular y me dejó con mucha energía y esa noche dormí espectacular y mañana voy a volver a practicar o cuando sea. Y es normal que queramos sentir la misma experiencia de viajar, de elevar la conciencia, O ¿no? un poco mejor. Tal vez hoy va a ser eso plus. Hoy tengo la Claro. 2.0. O más tiempo lo hago, va a ser mejor. Y una forma desde el amor para liberarnos de esto es decirnos, por ejemplo, después de practicar esa vivencia tan linda, tan especial, ese viaje tan lindo, energético, decirnos, a lo que lo quieras llamar, ¿no? Yo digo universo, pero universo, te agradezco por esta práctica y esta apertura interna. La suelto y lo que venga desde el amor en una nueva práctica va a ser lo que deba ser y lo voy a aceptar como aprendizaje, ¿sí? Y decírtelo también antes de practicar. Hoy voy a recibir lo que deba recibir desde el Sí, amor. porque de hecho hay veces, te hablo de mi experiencia, de mis años de práctica, hay veces que
sentarse a meditar puede ser ese estado de conexión y unión y tranquilidad y quietud y relajación profunda, y hay días que puede ser un infierno, ¿no? Exacto, Y sí. es lo que debe ser, y es meditar, y es habitar ese Sí, tiempo y ese espacio, aceptando lo que se presenta, ¿no? sí, porque Y aparte, con las técnicas de meditación que tengamos, porque la verdad es que también podemos acá ahondar horas, pero hay un montón de estilos y técnicas distintas de meditación, y ahí es cada uno investigue y busque a sus maestros que le indiquen su forma de sus indicaciones de meditación con la guía de lo que tienen que hacer, ¿no? Y bueno, y después, suerte. no, totalmente. Y seguramente en diferentes momentos o presentes sientas diferentes formas de meditar. Sí, totalmente. Es así. Ahí, Me gusta la idea de abrir un poco el tema de, o sea, antes podía compartir fotos y ahora estoy pensando cómo puedo hacer, porque se María me por, Cristina, un abrazo grande, que ahí vi que escribió. Gracias a ti por estar ahí compartiendo. bueno, tenía una forma de compartir imágenes que ahora no se me presenta, pero lo que quería era que nos contaras un poco de Nyasa Yoga Nidra, que yo te confieso que lo busqué muchísimo por muchísimos lugares. Es una práctica que me interesaba hace mucho tiempo. No es tan fácil para mí encontrar profesores eh, que tengan una instrucción clara y que hayan estudiado. O sea, mi percepción, esto es mi percepción, es que estás muy comprometido con lo que enseñás y que estudiás, y hay mucha solidez de ese lugar. Entonces, para el que no sabe qué es Nyasa Yoga Nidra, me gustaría que compartas un poco lo que es. Para mí es una práctica hermosa para incluir dentro de nuestra diaria. Sí, bueno, gracias. Sí, la verdad que es un regalo. El Nyasa es un regalo a lo que es la práctica espiritual, ¿no? Todo lo que sea aperturado del amor es un regalo. Pero es muy linda la práctica. Viene del Tantra. Si tenemos que hablar de Nyasa, tenemos que hablar de Tantra. Dentro del Tantra, que es una enorme filosofía, tan grande como el yoga, como el Vedanta, como el Sankhya, como muchas filosofías de Oriente, el Tantra es también esto de emanar amor en cada presente en la rueda del Dharma, ¿no? Algún día hablaremos, el Dharma también es una charla linda, ¿no? Pero Podemos abrir ahí. sí, hay mucho para charlar de Dharma. Entonces, dentro del Tantra, dentro del Tantra me gustaría explicar que no es solamente algo sexual, es todo lo opuesto. O sea, Totalmente. porque capaz que mucha gente pueda pensar que el Tantra tiene que ver con solamente algo que tiene que ver con la parte sexual. El Tantra son meditaciones, hay práctica de Son las yoga del prácticas sonido. más elevadas, de hecho. El Tantra es Sí. Sí, tope sí, de sí, sí. tope. El yoga es tántrico, tiene raíz tántrica, ¿sí? O sea, podemos decir que en Oriente es como el núcleo de prácticamente todo lo espiritual, es la raíz tántrica. Dentro del Tantra sí existe una parte que tiene que ver con una conexión entre seres, que puede ser el 1% de todo el conocimiento que fue plasmado para cuando había seres juntos en un camino espiritual para que se conecten desde la energía y no desde lo físico, ¿sí? Pero bueno, alguien en la época de los años 70 viajó a Oriente, agarró un libro, solamente un libro, y lo llevó a Norteamérica y dijo, esto es Tantra. Fue así, ¿eh? Fue así. Bueno, entonces, dentro del Tantra, que tiene un montón de partes o segmentos de la filosofía, está el Nyasa. El Nyasa es el estudio del manejo de canalizar y de empoderar la energía y de volver a unirnos con la energía de la naturaleza. Se practicaba en bosques, se practicaba en la montaña, canalizar esa energía a través de sonidos, de meditaciones y de manejar, digo, porque realmente se unían y danzaban con la energía. O sea, se danza con la energía también, la práctica realmente antigua de Nyasa. Dentro de eso, dentro de esa parte de Nyasa, hay una gran parte que tiene que ver con lo que se conoce o lo que me has visto compartir en el curso, que es visualizaciones, relajaciones profundas,
entrar en estados profundos de conciencia como es alfa, donde te va a llevar a ir empoderando y potenciando confianza, amor, reconocimiento y canalizar lo que debemos recibir en cada momento. Dentro del Nyasa hay niveles, digamos, más profundos. Quizás la primera parte es la grupal, después viene una parte más de como que se vuelve una terapia, ya esa canalización de uno a uno, pero realmente es enorme porque es tocar bien hondo nuestra energía. Y es muy poderoso cuando hablamos de visualización, por todo lo que se canaliza y todo lo que trae al presente y lo que se manifiesta en este plano también. Entonces es una práctica muy linda, realmente de Nyasa, conocida en Occidente como Yoga Nidra. Hubo un gran Swami, Satyananda Saraswati, y otra que fue Indra Devi, y muchos otros, que este conocimiento de Nyasa dentro del Tantra prácticamente estaba perdido en India, en Oriente, y lo fueron como tomando, y también me pasó a mí, que busqué mucho hasta que encontré a alguien que ya no vive, no está en el plano, pero que todavía estaba en ese camino antiguo o tradicional de Nyasa en India. Entonces, tomaron algunas cositas de diferentes maestros y las adaptaron a Occidente. Hoy nos encontramos con mucho del Yoga Nidra que está adaptado a Occidente. Contiene algunas partes, pero no está la parte antigua, como por ejemplo que solamente se hablaba desde el amor. Hay algo que se hace en Nyasa, que un poco se perdió cuando se pasó a Occidente, es que nunca se hablaba desde un lugar desarmonizado. No, me Nunca se le... parece espectacular. En la primera clase lo decís, es como... Sí. Y que es importante también, me parece como fundamental en verdad también a la hora de, para cualquiera que está acá que dé clases, también, ¿no? Como poder guiar desde ese lugar. Sí. Es muy normal escuchar en Occidente, vamos a meditar o a practicar yoga y que nos digan, suelta los problemas de este día, suelta las tensiones de la espalda, suelta las molestias, o es más, inhala y exhala y siente que sueltas los pensamientos. Entonces, ¿Cómo no, se hace? cuando vos nombrás algo, lo traes al presente. Voy a poner un ejemplo. La mente va ahí directo. No piensa en elefante rosa. Elefante rosa. Exacto. Entonces, supongamos a alguien que trabajó todo el día, quizás no tuvo un día muy bueno en lo laboral, en lo personal, y en el mate, en Savasana le decimos, suelta los problemas de este día, los va a traer al presente y los va a ver. Entonces, en vez de canalizarle amor, le estamos potenciando alguna parte de su neurosis. Claro. Entonces, el Nyasa antiguo nunca nombra lo desarmonizado. Siempre habla desde el amor. Y potencia todo lo que sea sinónimo de amor. Confianza, reconocimiento, abundancia, agradecimiento. ¿Sí? Porque no hace falta hablar de lo desarmonizado para generar armonía o sanación, porque el amor es la energía más poderosa. Y esto está escrito en Nyasa. Vos cuando canalizamos desde el amor y compartimos solamente amor, no hace falta nombrarlo desarmonizado para sanar. ¿Sí? Hay niveles más profundos de Nyasa que sí hay un tocar la llaga para... Como en toda práctica, ¿no? En un momento cuando se va profundo vamos a ese... Bueno, Sí. ya está la confianza y la apertura Instaurada. como para poder entrar ahí y no volarse completamente, ¿no? Exacto. Después de mucho trabajo interno, de que ese ser tiene herramientas que potencia y que se puede mantener tocando esas llagas, ahí sí, hay un paso más, digamos. Pero todo el camino inicial y por mucho tiempo es solamente amor. ¿Sí? Y ahí entra la definición, ¿no? También de que hablábamos hoy de amor, es la energía más poderosa. Cuando nosotros nos protegemos desde... Hay otro tema, ¿no? Con la protección energética, ¿no? Cuando se habla de protección energética, de protegernos energéticamente. Cuando vos emanás amor, solamente ingresa el amor. ¿Sí? En Occidente hay mucho de protección energética como de protegernos pero bloquearnos. ¿Sí? No voy a entrar en detalle porque es más largo, ¿no? Pero, y ahí no entra nada si nos bloqueamos.
Claro. Pero cuando vos te expandís en amor, solamente ingresa lo que es amor. Lo que no vive en amor, o transmuta o se aleja. Entonces, ese es el principio del Nyasa. Y bueno, cuando lo vas vivenciando y cuando lo vas sintiendo, los efectos que genera en nosotros mismos y lo que nos potencia internamente, es enorme. Realmente es enorme. Sí, 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 totalmente. Bueno, como toda práctica que esté, que tenga un eje en el amor y en la compasión, ¿no? Es como el Sí, camino más potente. sí. Y te hago una pregunta, esto es de intriga. Y la práctica de yoga nidra se puede llevar también, por ejemplo, al ámbito a la práctica del sueño? Te lo pregunto, pero no tener ni idea, ¿eh? Sí, se puede. Se puede. Es un poquito más avanzado en lo que es práctica, digamos, pero vos podés introducir la práctica de Nyasa o Yoga Nidra previo a dormir. O Claro, sea, y en el tiempo vas a dormir en Nidra. Ya claro, digo, ¿y tiene que ver con el sueño lúcido también, por ejemplo? Sí, tiene que ver, porque lo que instaura es que vos vas a viajar conscientemente. Porque vos claro, cuando dormimos realmente, o sea, cuando vamos a descansar, por eso se le dice a Yoga Nidra sueño consciente, vos entrás en alfa más profundo, tu energía viaja y canaliza en sueño. No solamente se repara todos los sistemas del cuerpo físico y descansa y demás, sino que nuestra energía también reposa, descansa y viaja y canaliza. ¿Y qué pasa? Llevándolo a esa instancia de dormir, uno lo empieza a ser más consciente, porque a veces nos acordamos muy poquito de esas instancias del sueño, pero practicarlo, instaurarlo, te va haciendo que sea cada vez más consciente. sí, de ¿Sí? hecho en el sueño lúcido podemos estar totalmente despiertos, sí, tomar decisiones, ¿no? Y hay Y practicar, y seguir practicando el amor y la compasión en el sueño. no, y baja recuerdos, bajan situaciones que inclusive que no están olvidadas o bloqueadas, pero que aparecen y nos muestran situaciones que no podíamos entender o por qué nos sentíamos de tal manera y nos damos cuenta que era por eso que estaba ahí encapsulado. Entonces libera. Puede pasar en práctica de ñasa normal, pero en situaciones ya cuando estamos habitando conscientemente el sueño es enorme eso. Es muy grande. Buenísimo. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco, Ezequiel está por sacó un libro, está en formato digital, ya está en formato digital sobre Nyasa Yoga Nidra, y ahora no sé por qué no puedo compartir más imágenes, viste que al principio compartí una imagen, pero no me deja desactivar. A ver, quiero ver, dame un segundo que quiero ver si puedo compartir imágenes como hice antes, pero ahora, antes era distinto, Instagram cambió. Bueno, Que yo no nunca sé si supe que se se podían sentía. compartir imágenes. ¿Te podía, viste que yo te mostré un video al principio tuyo? Sí, Bueno, armé 3 videos y ahora no se van a poder ver. Qué pena. bueno, no importa. Pero quería mostrar la imagen de tu libro y que nos cuentes un poco del libro. Así Bueno, la el gente lo puede libro, buscar también. sí, sí, bueno, muy contento. El libro realmente es canalización, ¿no? Y también compartir desde todos estos viajes, de todos estos años de compartir con esos seres, sobre todo en India, pero también con otro ser que no lo nombré, pero lo pensé cuando me preguntaste, que se llama Jorge Sinatra, que es un Sí. ser que vive en Mar del Plata, es un señor ya grande, un canal enorme, también de muy jovencito, lo vi con el armonio y sonando sus mantras y hemos compartido muchísimo. Maestro, amigo, bueno, entonces me fui la pregunta, perdón. Te estaba preguntando, para yo también me fui, que la gente nos ayude. Así pasa. A veces pasa. Entró Sinatra y salió la Ah, no, del pregunta. libro, estamos hablando del libro, sí. Del libro, Sí, eso. sí, sí. Bueno, el libro todo eso plasmado en el libro. Van a encontrar mucho de esos compartires de lo que es Nyasa, hay estructura de práctica, habla mucho del sistema, habla mucho realmente de la mente, de los pensamientos, de todo, de cómo realmente transmutar desde el Nyasa y todo ese conocimiento, eso que manifiesta el sistema, ¿no? Eh, hay algunas partes que también comparto situaciones con mi mamá,
¿no? Lindas que se evidenciaron de chiquito y de grande también. No, realmente muy contento de poder compartir y sobre todo de haber unido algunas cosas de eso de canalizar a Ñaza en una forma antigua. Realmente fue como con los años como que fui hilando partes, ¿no? Como que se fueron uniendo. Porque realmente encontrás muchas cosas como sueltas, ¿no? Pero después vas en la práctica y sintiendo cómo se unen realmente. Nada, estoy muy contento. Fue un libro que ha sido gran parte escrito en India, otra parte en Panamá, en muchos viajes. He terminado en época pandémica. Impresionante. Escribir un Eh, libro es eh, aplausos. Van a ver que hay una estructura detallada de cómo guiar, de cómo guío Nidra. Hay Nidras para cuando una energía viene a habitar este plano, o sea, su mamá con su bebé, o una familia que quiere darle la bienvenida a esa energía. Hay Nidras para cuando un ser deja este plano, para acompañarlo y enviarlo desde el amor en su camino al retorno de la energía. Hay muchas palabras en sánscrito o términos. No, muy contento de compartirlo. Y bueno, en pocas semanas va a estar en Mar del Plata y en Argentina, ¿no? Excelente. Y también contarle a la gente los distintos profesorados que pueden hacer con vos. Bueno, pueden hacer obviamente la formación de yoga en línea y también los cursos de Nyasa. Hoy tenemos nada más que la primera parte virtual, pero bueno, en poquito tiempo habrá una segunda parte y una tercera. No sé si este año, pero seguro el otro, en lo virtual. Se puede practicar mientras. Es Sí, no, suficiente práctica para sí, hacer. sí, 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 sí. Lo ideal es que antes de profundizar también, es tener por lo menos 8 meses, 7 meses, lo ideal un año de práctica de esa primera parte de Ñasa, ¿no? Esa estructura, digamos, de práctica grupal, antes de... Y claro. Y bueno, y lo pueden encontrar, digo, para que vean los links de la formación de yoga en línea, lo pueden buscar en el perfil de Ezequiel, ahí está todo, los deriva, tiene creo un Linktree que los deriva a las distintas eh, formaciones que pueden hacer, o el libro, o las fundaciones de las cuales es parte. Sí, Yo me quedaría hablando con vos horas, y la gente también está acá eh, prendida escuchando. Eh, Pienso que gracias. tal vez para no agotar, hacerte una pregunta más y después si querés preguntarte a vos si hay algo más que quieras decir y tal vez que es una meditación. Claro, sí, ¿Esa es la claro. idea? Dale. La pregunta que te quería hacer, siempre polémica, nunca no polémica, es, entonces, ¿el yoga le funciona a todo el mundo? Puede ser que sí o puede ser que no. Puede ser que sí o puede ser que no. En realidad, a ver, si hablamos de la definición de yoga, yoga es todo, ¿no? O sea, es un todo. O sea, lo que hagas internamente, más allá de la forma que elijas, es yoga. Pues la palabra es unidad, y para poder caminar internamente tenés que unirte, primero con vos y después con lo que te rodea. Si primero no te unís con vos mismo, no podés generar armonía en uno y hacia lo que atraes o lo que te rodea. Entonces, realmente, la respuesta que te daría desde el amor, cuando sea el momento, cuando sea tu momento, sí. Mm, Cuando sea tu momento, sí. Sí. sí, y es, Y tu forma, ¿no? me quedo con esto también muy lindo que acabas de decir, ¿no? Como si no logro esta unión conmigo, es muy difícil que la pueda lograr afuera, ¿no? Totalmente. Totalmente. Entonces, es una súper joyita que acabas de decir. Hermosa respuesta, gracias. Es una pregunta medio capciosa, pero porque abre como otras respuestas, ¿no? Como que tal vez estamos acostumbrados, bueno, vos te hicieron un montón de notas en televisión y estás acostumbrado, pero tal vez a veces está bueno salirnos un poco de la tangente y preguntar por otros lugares y nutrirnos de todo el conocimiento y la experiencia que vos tenés y la claridad que tenés como guía, profesor, instructor, docente, lo que querramos decir, sí, luz en el camino. ¿Hay algo que tengas ganas de
de compartir o de decir, como aprovechando que estamos yendo por tangentes que tal vez normalmente no da para hablar y tengas ganas de compartir? Tal vez me digas no, pero te lo abro porque tal vez está bueno. Bueno, simplemente agradecer primero por este espacio. Me encanta lo que haces, enorme canal, ¿sí? Te lo he dicho en privado, energía, ¿no? Hace falta mucho unirnos, hace falta mucho compartir, empoderarnos, hace que otros se empoderen, y que otros se empoderen hace que más gente se empodere, y que cada vez veamos más lo real. Simplemente eso, ¿no? Y compartir que están todos, realmente todos lo tenemos. El ser más desarmonizado que podamos ver o percibir, lo tiene, de su esencia. En su esencia hay unidad. Quizás todas esas Y capas no lo permita ver o veamos algo que decimos, pero ¿cómo ese ser va a ser unidad en su esencia? Lo es, aunque haga cosas terribles. Pero eso es importantísimo. Nada, compártiselos, que confíen, que todo está en ustedes, realmente. Gracias, gracias. Para mí no sé, yo estas charlas me podría quedar horas, horas y horas hablando y debatiendo y dándole vuelta, porque creo que la práctica misma nos enfrenta con tantas preguntas, tantos desafíos, cuando uno lo perpetúa en el tiempo, pero una vez que entras es como que no lo podés soltar, ¿no? No sé si a vos te pasa esto, pero es como yo no podría imaginarme cómo sería mi vida sin mis prácticas y sin mis maestros y sin lo que fui aprendiendo, ¿no? No sé qué tipo de ser podría ser, totalmente más desarmonizado de lo que tal vez estoy. Pero bueno, esa es la búsqueda del camino y buscar esto que decís vos, ¿no? Como poder empoderarnos y comunicar y compartir, y cuando encontramos a alguien que es tan potente como vos, que más gente, no sé, así te puede conocer a una gente que me siga a mí me hace muy feliz que puedan tener acceso a vos. Bueno, gracias. Así que para no hacerlo eterno, o sea, tenía también unas fotos que había separado. Qué pena que no puedo compartir los videos, pero tenía unas fotos que quería como pasar y que tal vez, viste, como un disparador nos contaras como qué era cada una de esas fotos. Para la próxima, Dale. investigaré cómo lo puedo hacer. Eh, pero agradecerle a toda la gente que estuvo acá escuchando todo este rato. El vivo lo vamos a guardar. Y sería hermoso, si tenés ganas, que hagamos una meditación para cerrar. Claro que sí. Claro. Sí, Y la vamos a hacer entre todos los que estamos, cada uno en su lugar, ¿no? Vamos a potenciar ese canal. Bueno, seguramente nos vayamos en silencio, me imagino, antes de iniciar, agradecerte nuevamente a todos los seres que están ahí, del otro lado, compartiendo, aperturando, porque todo también es entre todos. Cuando nos unimos desde el amor, realmente viaja y llega a donde deba llegar. Así que gracias, gracias de verdad. Gracias. Un placer. Te agradezco un montón. Vamos a invitarlos donde sea que se encuentren, que sentados, si quieren, se pueden recostar también, si tienen el espacio para hacerlo. Y si no, sentados, con la espalda alineada, los hombros relajados. Y vamos a ir lentamente ahí cerrando los ojos cerrados. Vamos a comenzar a tomar conciencia de la respiración. La respiración es nasal, es por nariz. Percibe cómo inhalas bien profundo. Tus pulmones se expanden. Y exhalando largo, se contraen. Esa conciencia en la respiración va generando suavidad, una caricia que tú mismo te estás dando en este momento presente. Esa caricia, ese amor que aperturas, comienza a generar aquietamiento en el vehículo
en el cuerpo físico. Percibe como en cada inhalación y exhalación el cuerpo físico se vuelve liviano, como si comenzara a flotar. Esa quietud, esa armonía se expande desde tu ser, tu núcleo, tu esencia, hacia la piel. Visualízate como energía brillante, blanca, habitando al cuerpo físico, percibiendo y observando ese canal que eres y sintiendo cómo cada vez que inhalas y exhalas, canalizas energía del universo. Expande por todo tu ser, por todo tu cuerpo físico, te envuelve, te abraza, recibiendo lo que debas recibir en este momento desde el amor. Percibe lo que estás recibiendo en este momento, agradeciendo como canal que eres. Como canal que eres, tienes la habilidad de enviar lo que canalizas para que viaje y llegue donde deba llegar. Visualiza cómo esa energía que canalizas ingresa por la coronilla y se expande a tu ser de energía, a tu esencia, y desde el núcleo de tu esencia se expande hacia donde deba viajar en este hermoso planeta. Visualiza, observa que esa energía que canalizas viaja realmente donde deba llegar, abrazando y envolviendo desde el amor lo que deba abrazar o envolver. Disfruta y percibe, enviando amor, enviando unidad. Quédate el tiempo que sientas contemplando, observando y disfrutando del dar, del enviar y recibir unidad. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por este espacio. Qué aperturas. Namaste, Hario.